Hoy vamos a hablar sobre sobre el conocimiento de la ceguera, la ceguera del conocimiento. En eso está basado en los errores y la ilusión. A través del contexto educativo siempre hay errores en la parte educativa. ¿Por qué razón hay errores? Porque el docente, cuando se va al aula de clase, tiene que tener formación para cómo enseñar al niño, porque hay niños que están en la parte, por ejemplo, que está en su entorno de aula de clase. Hay niños que creen mucho en lo que es la religión, en su doctrina y la magia. Entonces hay un choque que, por ejemplo, el docente le da al niño, le muestra que eso es un tabú para ellos, que no pueden formarse aparte de esa doctrina. Mientras que en la parte directiva, cuando hablamos de la dirección, cuando hay por ejemplo, una persona, un docente tiene un problema, entonces el docente, como son como parte amigos, por la amistades, entonces ellos le va pasando, le pasa que porque ser amigo, le van, me quedé ahí todo esto. Les voy a hablar del capítulo número 2, que habla de 3 principios que señala este autor para una educación del futuro, para mejorar la educación en nuestras instituciones y a nivel del sistema educativo. Entre ellos está, número 1, un conocimiento pertinente, es decir, un conocimiento adecuado a la realidad, tomando en cuenta 4 elementos que son el contexto, lo multidimensional, lo global y lo complejo. Es decir, que hay que tomar de todas las dimensiones, de todo el contexto, lo que nos rodea, para que ese conocimiento sea significativo en los estudiantes. Asimismo, el segundo principio habla de la inteligencia general, es decir, desarrollar esa inteligencia en cada uno de los estudiantes para que ellos puedan ver el mundo de una manera, de un todo y no solamente en una parte. Como actualmente tenemos problemas, se ven muchos problemas en el sistema educativo, que se trabaja por parcela, y lo que se quiere es que se trabaje como un todo, donde tanto las ciencias como las humanidades son indispensables para abordar todos esos problemas, y nuestros estudiantes tienen que desarrollar esa inteligencia general para poder hacer frente a esas realidades. Y en tercer lugar está el principio de los problemas esenciales, donde entra la parte allí donde tenemos que enseñar a los estudiantes, estimularlos para que ellos vean lo bueno que deben influenciar la realidad, el entorno, lo que ellos puedan aportar para beneficiar a nuestro país, a nuestro sistema educativo, para tener una verdadera calidad educativa. Buenas tardes, me corresponde el capítulo 3 del libro Los 7 saberes de la educación del futuro, de Edgar Morin, y me corresponde la condición humana. Sabemos y entendemos todo que la condición humana le damos mucha importancia, pero más que todo al conocimiento cognoscitivo, y eso no es lo que se quiere en estos tiempos. Queremos que le demos importancia al ser humano como tal, no por el contenido que haya en cada ser humano, no, que le demos la importancia necesaria que hoy en día necesitamos como seres humanos. Queremos que nos tomen en cuenta como tal, como eso, como lo que somos, no por los títulos que tengamos. A mí me corresponde el capítulo número 4, la identidad terrenal, donde tenemos que basarla con la educación del futuro, donde nos habla de los 7 saberes necesarios a la educación del futuro de Edgar Morin. En esta identidad terrenal tenemos que tener en cuenta la era planetaria, legado del siglo XX, la herencia de la muerte, los nuevos peligros, la muerte de la modernidad, que es lo que tenemos que tener en cuenta en nuestro futuro, y más que todo en la educación actual. Morin nos quiere enseñar en estos 7 saberes, nos da
que tenemos que tener mucho en cuenta en la educación. ¿Por qué la educación del futuro? Porque tenemos que unir tanto lo educativo como lo que nos viene al futuro. Gracias. Nos habla de enfrentar las incertidumbres. Nuestro autor nos dice en este libro que debemos aprender a enfrentar las incertidumbres, sobre todo en los cambios que nos demanda el Ministerio de Educación. Un ejemplo muy palpable, cuando nos cambian las estrategias, los lineamientos o las estrategias en este caso, ¿verdad? De lo que es más que todo la planificación. Esto también lo vivimos el día a día, ¿verdad? Cuando vamos al mercado, por ejemplo, ¿verdad?, a ver los precios de los alimentos, nos cambiamos y estamos totalmente fuera de contexto. Y en la parte de educación, pues las informaciones nos cambian día a día. Me corresponde el capítulo 6, que es enseñar la comprensión, donde el autor hace énfasis en los tipos de comprensión, tanto una comprensión individual como una comprensión humana, donde se habla de lo que es la parte del egocentrismo y sociocentrismo, donde podemos reflejar la parte de falta de estudio en la parte de comprensión y no esa es una de las grandes fallas que ha tenido el Ministerio de Educación, donde se reflejaba que los docentes trabajaban su planificación como si era el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, donde la realidad es que los estudiantes son el centro de enseñanza-aprendizaje. También hablamos del capítulo 7, la ética del género humano, donde se trabaja individuo como individuo, individuo como sociedad y individuo como especie, donde el gran error que ha tenido el sistema educativo venezolano es que trabaja individuo a individuo, pero muy poco hace énfasis en enseñar al individuo como sociedad y el individuo como parte de la especie, donde tenemos que cuidar la tierra, la parte de ambiente, ahora es que está empezando a retomar, y la parte cómo debe ser un individuo apto para la sociedad. También podemos hacer una reflexión, se hace una reflexión grupal el equipo, donde tomamos como ejemplo, después de haber hecho el consenso, tomamos como ejemplo que el sistema educativo venezolano es el ejemplo más palpable de la falta de organización y comprensión, el error más grande que afronta el autor Edgar Morin en los 7 saberes, ya que se toma todo por faceta, por parte, y no de manera integral, donde las modalidades y las etapas, los niveles, se trabajan cada uno de su forma y no de manera